Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Esta semana contamos con Sebastián Sitko. Sebastián es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor en la Universidad de Zaragoza. Aparte de esto, es autor de numerosos artículos científicos y preparador de ciclistas, entre ellos numerosos ciclistas profesionales. Con Sebastián vamos a hablar de algunos mitos del entrenamiento o temas que, más que mitos, están de relevancia en la actualidad y que creo que es muy interesante que hablemos de ellos. Vamos a hablar, entre otros temas, de la zona 2, de la medición del lactato, del estado estable, de el entrenamiento de torque, de si existe el sobreentrenamiento o de la dirección que está tomando la profesión de entrenador. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Sebastián, bienvenido al podcast. Hola Manu, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. La verdad es que ya tenía ganas de pasarme a charlar contigo y bueno, esperemos que la conversación sea fructífera y tengamos un debate interesante. Pues esperemos que sí. Yo también ya te decía que tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo. Además creo que vamos a dar, por los temas que hemos elegido, va a ser un episodio que va a ser interesante y que a mí personalmente pues me apetece mucho hablar. De hecho, estaba todo el día esperando que llegase esta hora, así que bueno, vamos a ver si somos capaces de enfocarlo bien. Pero para empezar, pues me gustaría pedirte que te presentara un poco para la gente que no te conozca, pues que sepan quién es Sebastián Sitko. Sí, siempre es complicado definirte tú mismo, ¿no? Pero intentaría definirme desde tres perspectivas distintas. Por un lado, diría que soy deportista, en particular ciclista de carretera. Por otro lado, tengo la faceta docente investigadora en la universidad. Soy docente en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte. Y finalmente soy entrenador de ciclistas en general y particularmente de ciclistas de carretera, tanto profesionales como aficionados. Genial. Bien, pues vamos a ir empezando con los temas y contigo quería hacer como un episodio repasando algunos de los artículos que tienes en el blog o algunos de los temas que hablamos, ¿no? O que hablas tú más en Twitter, por ejemplo, en redes sociales. Y bueno, ponerlo un poco en contexto y llevarlo a la gente un poco, pues más digerido, ¿no? Entonces, creo que un tema que es muy bueno para empezar es de la zona 2, ¿no? Porque vemos que últimamente se ha puesto, bueno, no últimamente, en realidad siempre ha sido la zona 2 importante, ¿no? Pero últimamente como que se ha puesto más foco, ¿no? En su importancia y sin decir que no merezca la pena o que sea negativa, sí que a veces se saca de contexto, ¿no? Y de hecho pones algún ejemplo interesante con algún triatleta que habías visto. Entonces me gustaría preguntarte por tu opinión si la zona 2 es para todos o si estamos teniendo algún error en la forma en la que estamos enfocando este tipo de entrenamiento. Bueno, yo si quieres primero te menciono un poco las problemáticas principales que le veo a lo que se está debatiendo en redes sociales últimamente sobre el tema de la mágica zona 2 y luego si quieres ya te doy pues la opinión sobre si realmente es para todos o no, ¿no? Que es al final el kit de la cuestión. Yo creo que el debate se inicia en una asunción que puede o no ser errónea, ¿no? Y es que estamos asumiendo que en una determinada zona, en este caso zona 2, se producen una serie de adaptaciones y por maximizar el tiempo en zona, es decir, pasar todo el tiempo que podamos en esa zona, vamos a maximizar esas adaptaciones. Entonces, claro, desde el punto de vista lógico, esto tiene sentido. Dices, pues bueno, esto que sé que produce A, si lo practico mucho, pues ese A se va a maximizar. Lo que pasa es que en ciencia nosotros nos hemos pillado los dedos muchas veces con asunciones a priori lógicas y hemos visto que el cuerpo humano no funciona de una manera tan sencilla. Entonces, claro, basar toda la asunción en este hecho pues puede ser peligroso. Es decir, creo que asumir que por pasarme 25 horas semanales en zona 2 voy a obtener, por decir algo, una mayor capilarización a nivel de músculo que trabajando en otras zonas es un poco peligroso. Y relacionado con esto, a día de hoy, que yo sepa al menos, no tenemos evidencia científica que nos compare los efectos del entrenamiento en una determinada zona con otra. Es decir, refiriéndome a la capilarización muscular previa, no hay ningún paper que yo sepa que demuestre que trabajar 4 horas en zona 2
produce unos mejores efectos a ese nivel que acumular 40 minutos en zona 5, por decir algo, ¿vale? Que yo sepa, no la hay. Entonces, claro, estamos asumiendo deducciones que pueden ser un poco peligrosas. Y yo con esto te puedo poner algún ejemplo, si quieres. Espero que coincidirás conmigo en que cuando incidimos mucho en la zona 2 con algún deportista, una de las cosas que comprobamos primero es en las sesiones largas en zona 2, a ver qué ocurre con el tema del desacople cardíaco, ¿no? Normalmente buscamos una tendencia a que cada vez haya un menor desacople conforme el deportista está más entrenado. Pues yo te puedo decir, lo tengo confirmado con la mayoría de mis deportistas, que un ciclo de entrenamiento basado más en series de consumo máximo de oxígeno resulta en menores desacoples cardíacos en zona 2 que el entrenamiento explícito en zona 2. Entonces, claro, yo ante estas cosas que observo en mi práctica diaria, me planteo realmente estas cosas que nos estamos creyendo, ¿no? Y no digo que sea de una manera u otra, pero sí que creo que tenemos que ser mucho más críticos y desde luego no decir que la zona 2 es mágica. Y ya un poco finalizando con tu pregunta, ¿es para todos? Pues yo creo que es que estamos extrapolando el entrenamiento de un profesional a los aficionados y eso tiene muchos peligros. Para que os hagáis una idea, todos los que estáis escuchando, un profesional puede entrenar 25 o 30 horas semanales perfectamente. Es totalmente lógico que esa persona pase el 80% de su entrenamiento en zona 2, directamente porque sería inasumible a nivel de carga de entrenamiento que se distribuyera en zona 4 o zona 5 más de la que ya se está distribuyendo. De todas formas, recordemos que si cogemos 25 horas semanales y el 20% de ellos se produce en zona 3 o superior, eso ya es muchísimo tiempo en zonas superiores, algo que un aficionado nunca va a alcanzar de todas formas, aunque entrene 12 horas semanales. Entonces, el 80-20 del que se habla tanto, sí, está muy bien, pero ojo porque la distribución en porcentajes para una persona que tenga 10 horas semanales para entrenar no es asumible a nivel de carga de entrenamiento, porque al final nosotros sí que podemos conseguir mayores adaptaciones en ciclos cortos de entrenamiento, manteniendo la carga, buscando un poco diferencias en zonas, pero en el largo plazo nosotros siempre vamos a buscar aumentar la carga de entrenamiento, ¿no? Y creo que coincidas conmigo, Manu, es que al final, si tú tienes un volumen de entrenamiento reducido, como puede ser el caso de la mayoría de aficionados, aumentar la carga tiene que ser debido a la densidad de entrenamiento. Por lo tanto, intensidad al fin y al cabo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Además, creo que eso pasa muchas veces cuando queremos copiar los planes de entrenamiento de otras personas, de los profesionales, porque lo hemos visto que, no sé, que tal y Pogačar, que Froome, que Contador entrenan de esta forma, ¿no? Y ya queremos copiarlo y al final no sabemos si en realidad la zona 2 es, digamos, lo que le hace ser tan bueno o es necesaria para poder entrenar tantas horas. Y sí que, bueno, me gustaría también, con algunas de las cosas que has dicho, ¿no? Pues creo que para que dé debate, ¿no? Y al final, yo también creo, estoy contigo en que damos saltos muy grandes. De hecho, ahora salen estudios, este año me parece que han salido dos, por lo menos uno de Boullosa y otro no recuerdo el autor, que decían que el SIT, o sea, el entrenamiento de intervalos de menos de 30 segundos, sprint muy corto, conseguía la máxima, o la misma mejora mitocondrial que sesiones muy largas de fondo en lo que es la zona 2, ¿no? Entonces, claro, aquí se te derrumba por completo el castillo, ¿no? Y dices, bueno, o sea, no estamos diciendo que la zona 2 no sirva, ¿no? Porque al final, cuando uno entra a tanta hora, la tiene que hacer y además quizá puede tener alguna ventaja, ¿no? Cuando vemos si nos salimos de esta visión de zonas y de adaptaciones, ¿no? Y pensamos más de forma holística, viendo todo el bosque y no solamente los árboles, pues es verdad que en la zona 2 pues se puede acumular más carga, a lo mejor con menos fatiga, se disfruta más, se puede, digamos que es más sostenible, ¿no? Que a lo mejor entrenar, claro, no va a entrenar todos los días series, aunque sean más adaptativas, ¿no? Sí, aquí, Manu, vamos a tener poco debate porque opinamos igual, pero en mi artículo sí que hay una frase que digo al final, y es que todo aumento de volumen de entrenamiento, la mayor parte de ese aumento se puede basar en la zona 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una forma de aumentar la carga de una manera bastante liviana, ¿vale? Entonces, un deportista que tenía hasta ahora 12 horas semanales, si pasa a tener 15, pasa a tener 18, pues la mayor parte de ese aumento se puede meter en zona 2 y probablemente sea muy productivo, ¿vale? Pero como bien dices, al final estamos dando un salto del campo profesional al campo aficionado que, de verdad, no tienen absolutamente nada que ver. Un profesional entrena y descansa. Y un aficionado tiene que hacer otras muchas cosas en su vida. Claro, y además eso, ¿no? Que una persona con 6 horas o 8 horas que entrena a la semana no las puede hacer en zona 2. Yo creo que también parte de esto, ¿no? Es de esta antigua creencia que había, ¿no? Que había gente que
que divulgaba, que decía, no sé cómo era, ¿no? Que si te pasabas de umbral haciendo base, te explotaban los capilares o las mitocondrias, ¿no? Y todo esto se va metiendo en la conciencia colectiva y estos falsos mitos antiguos parece que van quedando ahí en el inconsciente, ¿no? de la gente. Sí, y de hecho es que al final el mundo del entrenamiento es tan complejo y la respuesta del cuerpo humano al estímulo tiene una variabilidad tan interindividual que es que nos podemos encontrar de todo. En atletismo o en triatlón hay casos de deportistas con éxitos olímpicos que si miras su distribución del entrenamiento es que el 80% era en zona 4. Entonces, claro, a un oro olímpico le vamos a decir que ha hecho las cosas mal por no haber desarrollado la zona 2. Mucho ojo con estas asunciones, ¿no? Y como bien dices, yo creo que estamos todavía muy anclados en el pasado en algunos aspectos. Y bueno, y de aquí deriva la famosa teoría de la casa, ¿no? Que es que parece que el fundamento hay que hacerlo en zona 2 y después ir creciendo un umbral tras otro. Y encima hay personas que parece que te dan hasta los porcentajes a los cuales tienes que desarrollar cada uno de los umbrales. Ahí nos estamos metiendo ya en un embrollo. Yo, como te digo, cuando veo que no hay nada de evidencia científica sobre un tema y se está pregonando sobre ello, intento conservar un poco la calma y mantener mi opinión bastante conservadora, ¿no? Y esa teoría de la casa y que la zona 2 y su importancia, bueno, la zona 2 es importantísima, al igual que todas las zonas de entrenamiento, y queremos distribuirlo en zonas, pero sí que pues, sabiendo un poco cuándo utilizarla de manera predominante, ¿no? Que es un poco lo que insisto en mi artículo. Exactamente, que no es nada mágico y creo que lo vamos a hablar en las próximas preguntas. Y de hecho me ha venido súper bien, ¿no? Que saque a colación, pues bueno, creo que era este patinador, ¿no? Que entrenaba casi todas las sesiones en umbral, porque además ahora pues salen nuevos métodos mejor dicho, salen campeones y cada campeón vemos que entra de una forma diferente, ¿no? Y tenemos por un lado quizás a los que entran más por sensaciones, luego tenemos, por ejemplo, a esta corriente más noruega, ¿no? Más de medir todo con el lactato. Y al final quería también preguntarte por esto, ¿no? Porque bueno, vemos de todo, pero es verdad que parece que las cosas más complicadas nos gustan más, ¿no? En general, ¿no? Y ahora pues tenemos una corriente de que parece que si no medimos el lactato no estamos controlando bien la sesión de entrenamiento. Y claro, en realidad esto también es discutible porque también tiene algunos problemas, ¿no? Más allá de la dificultad de la medición o el precio, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte por esto y qué opinión te merece. Sí, a ver, yo creo que con el tema del lactato, al final, por explicar brevemente, ¿no? Nosotros cuando estamos midiendo lactato en el capilar, estamos midiendo la respuesta de nuestro organismo, es decir, carga interna a una carga externa, si quieres podemos decir vatios, ¿no? Yo te aplico una potencia y a ver cómo reacciona por dentro tu organismo, ¿no? Esto plantea la misma problemática que trabajar por pulsaciones, ¿no? Que es que dependiendo, sobre todo con el tema del lactato, dependiendo de qué hayas comido, te puede dar resultados muy distintos, pero también depende de cómo hayas entrenado el día anterior. También depende algo de temperatura y humedad. Es decir, al final para una misma carga externa vamos a tener resultados distintos de carga interna. Y después con el lactato, en ciencias, nos hemos pillado los dedos muchas veces ya. Tú mismo, cuando estudiaste la carrera, Manu, te acordarás de cómo te decían, te hablaban de los dos umbrales y las lactacidemias fijas de 2 y 4 milimoles, primer umbral, segundo umbral. Bueno, yo creo que a día de hoy todo eso está completamente pasado, ¿no? Y nosotros sabemos que hay grandes diferencias interindividuales en el metabolismo del lactato. Entonces, asumir que te vas a encontrar un umbral en una lactacidemia determinada, o como se está proponiendo ahora, que he visto a algún entrenador también, directamente medir el estado de recuperación con la lactacidemia. Y hasta proponen que sea 1 milimol por litro. Digo, vamos a ver. Pero si con la precisión que tienen los medidores de lactato que utilizamos en el campo, el milimol litro que te va a dar puede ser 0,5 o puede ser casi 2. Es que, ¿de verdad nos vamos a ir a eso? Creo que es un paso atrás, ¿no? Entonces, el lactato, la medición del lactato me parece una herramienta muy interesante, principalmente para medir el máximo estado estable del lactato, ¿no? Que, como ya se ha visto en ciencia, pues te permite ver un esfuerzo que vas a poder mantener durante duraciones que son interesantes, sobre todo en ciclismo de carretera, ¿no? Pues puertos prolongados, contrarrelojes, pero los usos que se está intentando dar me parecen muy pseudocientíficos y demasiado atrevidos. Y, por ejemplo, pues una cosa que está muy asumida, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? El
el primer punto de inflexión en la curva de lactato, ¿no? Que te dicen, pues a partir del estado basal, cuando haya aumentado un 0,5, ahí tenemos el primer umbral de lactato, ¿no? No sé cuál será tu experiencia, Manu, pero la mía, sobre todo en corredores de muy buen nivel, en profesionales, tú empiezas a hacer un test de lactato, en estadios largos, por supuesto, porque ya sabemos que tarda en llegar al capilar, y puedes observar como si pinchas la primera vez, imaginemos 220 vatios, te da una lactaciemia a 0,8. Pinchas la segunda vez a 30 vatios más y ya se te ha ido al 1,4. Dices, ahí va, ya tenemos el punto de inflexión. Pinchas la tercera a 30 vatios más y ha bajado. Pinchas la cuarta y ha vuelto a bajar. Pinchas la quinta y se mantiene igual. Entonces, claro, mucho ojo con estas metodologías, ¿no? Yo creo que, sobre todo en deportistas muy entrenados, que de donde puedas sacar el primer umbral de lactato a donde esté realmente se pueden ir 90 vatios, hay que tener un poquito de cuidado. Y al final, un poco relacionándolo con el tema de la carga externa, ¿no? Yo creo que no hay mejor predictor de rendimiento que el propio rendimiento. Y a partir del momento en el cual tú tienes un medidor objetivo de la carga externa, que es la envidia de cualquier otro deporte, como es el potenciómetro, porque asumámoslo, es decir, a un jugador de bádminton, a un jugador de fútbol, si le permitiéramos medir la carga como lo hacemos en ciclismo, estarían maravillados. Pues somos realmente la envidia de muchos deportes con esto. En el momento en que tú tienes la curva de potencia de un deportista y si encima puedes aplicar la curva de potencia en fatiga, ya lo tienes casi todo hecho, porque es básicamente ir de atrás adelante, es decir, ¿qué evento necesito preparar? ¿Cómo son las características de ese evento? Y a partir de ahí, pues ya trabajo esos apartados para llegar bien a ese evento, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta? El factor de rendimiento principal para rendir en ese evento, ¿no? Entonces, irnos ahora de vueltas a una medición de carga interna, como podía ser el pulso antes, me parece que es un paso atrás. No digo que no haya que medir el lactato, como he mencionado antes, para el uso del máximo estado estable del lactato, pero creo que se le está dando unas excepciones que realmente dudo que tenga. Bueno, pues genial. La verdad, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero bueno, sí que quizá puedo aportar algunas cosas, ¿no? Me gusta lo que decías del test de lactato, ¿no? Y sabes tu experiencia, porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo también he hecho un montón de test de lactato y es eso, o sea, de lo que se estudia en la universidad. O sea, todos estamos hartos de ver la curva perfecta, donde llega el primer umbral, empieza a subir progresivamente y luego llega el segundo y se dispara. Eso casi nunca pasa. Y claro, uno se cree que el problema es suyo, ¿no? Entonces muchas veces, porque esto lo hablas con otros entrenadores, pero normalmente la gente se calla y no se atreve a decirlo, ¿no? A decir, oye, esto, a mí me parece que esto no siempre en todo el mundo funciona igual, que no vamos a decir, obviamente, que el lactato no sirva, no exista y no sea, bueno, un producto energético, ¿no? Que es súper interesante. Pero el tema está en eso, en controlar las cargas a través del lactato es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, en los entrenamientos, te puede servir para entrenamiento a lo mejor, sí, en zona estable, o sea, cuando digamos que estamos en la zona 2, en la zona 3, pero ya una vez nos disparamos la intensidad, o sea, el lactato en esfuerzos de muy alta intensidad, sobre todo cuando ya entran en juego recuperaciones. O sea, tú estás imagínate que en una carrera tuviese un medio de lactato y te marca 4 milimoles. ¿Y eso qué significa? No significa nada, ¿no? Porque no sabes si es de lo que queda, o sea, de que estás lavando, del que estás produciendo ahora, entonces no lo veo tampoco útil. Y luego, incluso, o sea, hablábamos de carga interna y ciertamente el lactato es un marcador de carga interna, pero yo también lo veo un poco, y a lo mejor aquí ya estoy hablando de más, pero yo lo veo un poco reduccionista en tanto en cuanto el lactato no es lo único que media en la carga interna, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que el máximo estado estable de lactato se puede mantener más o menos tiempo en función de múltiples factores, ¿no? Entonces, que uno me diga mi máximo estado estable de lactato es tantos vatios, o sea, es 300 vatios, o ahora estoy en mi máximo estado estable de lactato, no me dice nada, ¿no? Porque en realidad esto, aparte de que va variando, es que hay muchas más partes del organismo que entran en juego, ¿no? Entonces, digamos que hay un marcador más que refleja, obviamente, un punto de transición, ¿no? O la complejidad diría que es un punto donde, digamos, que se rompen unas sinergias, ¿no? Y se empiezan a involucrar más estructuras más grandes, ¿no? O, digamos, mecanismos anaeróbicos o fibras más rápidas, pero que no lo veo como la única causa, ¿no? Ni de la fatiga ni el único marcador, ¿no? Y por eso, pues, también a mí no me gusta tampoco que se lleve tan al extremo, encima que es algo difícil de medir, ¿no? Y que quizá también, no sé si ya también será un poco más fuera de tiesto, ¿no? Pero yo creo que a nivel de entrenadores, pues mola mucho echarse la foto con el medidor de lactato, ¿no? Muchas veces, más que si no lo haces. Pero
quizás el ciclista tiene que saber que, oye, que a lo mejor no es tan importante, ¿no? Sí, yo aquí añado un par de cosas sobre tus reflexiones que la verdad es que son interesantes y me han surgido ahora mismo sobre la marcha. Por un lado, esto es una curiosidad. Imagino que no todo el mundo tiene acceso, entonces está bien comentarlo. Nosotros en el laboratorio de nuestra universidad podemos medir el lactato sanguíneo paralelamente mientras estamos midiendo el lactato en capilar. Entonces, yo honestamente no sé cómo se hicieron los estudios de validación de la mayoría de medidores de lactato que tenemos en el mercado, pero lo que me encuentro yo en el laboratorio dista mucho de lo que aparece en los estudios. Y te puedo decir de medir lactacidemias de 4 milimoles y paralelamente sanguíneo de 6 o de 2. Entonces, claro, ya empezando por ahí, mucho ojito con lo que estamos midiendo, ¿no? Y luego, tema del lactato también, y lo que has dicho de la foto es realmente chulo, ¿no? Medirse, o sea, sacarse la foto con el instrumentito. Y esto se ha llevado todavía más al extremo, que me quejé de ello en redes sociales, con el tema del famoso VLA Max, del que se estuvo hablando muchísimo hace unos pocos meses, ahora parece que ha quedado soterrado, curiosamente. Porque yo esencialmente decía, bueno, está muy bien que tú le vendas un test de VLA Max a un deportista, le cobres 80, 100, 120 euros por el test, ¿no? Al final te tienes que desplazar, tienes que pagar unas tiras de lactato, etcétera, para hallar exactamente el qué a nivel de rendimiento que no puedas sacar de la curva de potencia. Y esa era mi pregunta y nadie me la supo contestar cuando la planteé en redes sociales. Entonces, bueno, pues al final hay que vender, ¿no? Y es una manera más de vender. Genial, pues con esto casi enfocamos ya la próxima pregunta, que es sobre estado estable, ¿no? Hace poco publicaste un artículo con el que también estoy de acuerdo, ¿no? Y decía un poco, ¿no? A ver si nos lo puedes explicar, que no hay un estado estable, ¿no? Hablando ni de potencia crítica, ni de FTP, ni siquiera a nivel fisiológico, ¿no? Sí, lo que explicaba en el artículo se basa en dos premisas que creo que son bastante fáciles de entender. Lo primero, yo ponía un ejemplo que creo que es muy gráfico y muy claro. Y lo que decía es que realmente no existe un estado estable como tal. Y ponía el ejemplo de un ciclista de ultrafondo, eventos de 12, 24 horas de duración a intensidad constante, a intensidad que se desarrolla bastante por debajo incluso del primer punto de inflexión de la curva de lactato. Por lo tanto, lógicamente todo el mundo pensaría que es un estado completamente estable. Cuánto de lejos está de la potencia crítica, ¿no? A ese deportista, si le medimos diversos parámetros, lactacidemia, esos vatios, pulso relativo a potencia, temperatura corporal, en el pre y post de la prueba, o en la primera hora de la prueba y en la última, nos vamos a encontrar con que de estable eso no tiene nada. Entonces, realmente, incluso a intensidades bajísimas, suponiendo que el trabajo se realice durante el tiempo suficiente, siempre va a haber una ruptura de la homeostasis. Y luego, en segundo lugar, siempre hablamos de los distintos umbrales o puntos de inflexión. Ahora, poco a poco, parece que por fin se está hablando de que realmente el metabolismo funciona como un continuo, y esto es muy importante mencionarlo. Realmente los umbrales, como se suele imaginar la gente, que es como un escalón, tú subes un escalón en la escalera, ¡pum! Se ha acabado una cosa, empieza otra. Eso no existe. En el metabolismo, que funciona como un continuo, tú vas reclutando fibras progresivamente. Es decir, no dejas de utilizar fibras tipo 1 y empiezas a utilizar fibras tipo 2A o 2X. No, es progresivo, se van incorporando. Y lo mismo ocurre con el metabolismo energético. Tú no cancelas la glucólisis para iniciar la fosforilación oxidativa ni viceversa. Una se incorpora a la otra y van variando en proporción. Pues al final el resumen es todo un continuo y simplemente estamos intentando detectar dónde funciona qué de manera predominante, que no única. Y esto es muy relevante. Interesantísimo. Además, podríamos decir en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de estado estable, nos referimos a estado estable, ¿no? Diríamos estado estable como estado estable de lactato, de consumo de oxígeno, de potencia. Pero en realidad ya, de hecho, si la potencia fuese estable, el consumo de oxígeno no es estable. Ni el lactato seguramente. Y si el lactato se mantiene estable todo el test, la potencia va bajando. Entonces, claro, a ver cómo define estado estable, ¿no? Sí, al final yo creo que lo que hay que intentar es llegar a una definición meramente práctica, siempre asumiendo que tal estado no existe, simplemente teniendo en cuenta la medición que hacemos en nuestro deporte. Yo que me dedico preferentemente al ciclismo carretera, cuando hablo del estado estable, tengo un concepto en la cabeza muy clásico, que antes llamaban umbral anaeróbico. Siempre se hablaba de esa mágica cifra de en torno a 1 hora que se podía mantener, ¿no? Ese estado.
Yo cuando hablo de eso, generalmente hablo de eso. Y por eso a mí me gusta bastante el concepto del FTP que planteó Kogan, que ahora parece que se está despreciando mucho en favor de la potencia crítica. No entiendo muy bien por qué, porque la potencia crítica, un estudio tras otro, nos estamos dando ladrillazos en la cabeza viendo que se puede mantener 20-25 minutos. No sé qué utilidad práctica real tiene eso para el rendimiento. Yo creo que, como se ha visto intentando ver el tiempo de agotamiento de Kogan, se puede mantener, dependiendo del deportista, de 40-70 minutos más o menos. Yo creo que eso es bastante más útil de cara al rendimiento. Pensemos en el ciclismo, los puertos que se suben, las contrarrelojes que se hacen, que son esfuerzos que realmente ahí sí que nos interesa ver dónde está un poco nuestro límite y qué podemos sostener ahí, ¿no? Entonces, yo me refiero a ese concepto meramente práctico que me sirve también si estoy trabajando con medición de carga mediante TSS, pues de establecer ese umbral que va a determinar la medición de la carga y de establecer también las zonas de entrenamiento si quiero establecerlas. Genial, sí. Yo también tengo la sensación a veces de que las cosas buenas y útiles de verdad que dejó Kogan un poco se pasan por alto, quizás porque son tan fáciles de implementar que a lo mejor no interesan, pero es que esto de... O sea, estas cosas, ¿no? Del FTP, porque hace poco pregunté a la gente, ¿qué es el FTP para vosotros? Y cada persona decía una cosa, porque hay tanto ruido. O sea, antes es tan simple como hacer un test de 20 minutos y aplicarle un factor corrector o hacer test de 1 hora directamente. Pero claro, ahora es la máxima potencia que se puede mantener en un estado casi estable, sin fatiga, de duración aproximada de 1 hora. Entonces, nos volvemos locos y tanta complicación muchas veces para nada, porque como en realidad no estamos sacando ningún valor mágico, o sea, por lo menos antes, o sea, un test, si tú haces el test de 20 y siempre le quitas lo mismo, el test es el test, ¿no? El rendimiento, el algodón no engaña, pero ahora ya con la forma en la que lo calcula hay un montón de margen de error añadido que no aporta nada, ¿no? Y además, te hago aquí un breve paréntesis porque creo que esto es muy interesante. Uno de los principales proyectos en los que estamos trabajando ahora en mi grupo de investigación es un poco la validación de la fórmula de Kogan, porque realmente ese 0,95 que se sacó en su momento no sé muy bien de dónde proviene y queríamos ver si realmente pues, se podía precisar eso un poquito más. Y no voy a adelantar tampoco muchos resultados porque todavía está en revisión, pero sí que te voy a decir que hemos quedado muy gratamente sorprendidos realmente con lo que hemos observado. Hemos trabajado con una muestra de casi 100 ciclistas de todos los niveles y hemos visto como realmente el hacer el protocolo completo acabando en los 20 minutos, sustrayéndole el 5%, da unos resultados que a nivel práctico son fenomenales para entrenar. O sea, hay deportistas que se quedan con tiempo al agotamiento de 40 y muchos minutos, otros que te hacen 1 hora, pero realmente yo creo que es una metodología de trabajo, sobre todo para un deportista que se autoentrene, me parece más que aceptable y, sin embargo, no sé por qué se está menospreciando mucho últimamente. Sí, bueno, en realidad, para entrenar uno es que incluso podríamos olvidarnos de estos porcentajes y de todo esto y utilizar las potencias directamente. Yo le digo a los míos, mira, tú tienes tu test de 20 minutos o tu test de 5 minutos y entrenas en base a ese test, a los números de ese test, y te olvidas del VO2 más que te calcula el WKO y del FTP y del FTP modelado, y de todas estas cosas, ¿no? Y al final, pues menos margen de error. Yo aquí el problemilla que me encuentro, bueno, son dos. Por un lado, el deportista, muchos deportistas no se quieren meter en software analítico, entonces, claro, ya el tema de sacarte la curva de potencia con un Excel, etcétera, pues les resulta un poco pesado. Y por otro lado, me encuentro con la problemática de que hay muchos deportistas que sí que en sus pruebas se enfrentan a esfuerzos máximos de 40, 50, 60 minutos de duración, pero viven en una zona en la cual mandarles un test de esa duración continuo es imposible. Entonces, yo lo encuentro como una manera muy útil de, oye, mira, te vas a hacer un puertecito que tienes al lado de casa, 20 minutos, que me da igual que sean 18 que sean 25, y con eso más o menos ya vamos a saber lo que vas a mover en 40, 45, 50. A nivel eminentemente práctico, ¿eh? Perfecto. Sí, bueno, eso es importante, ¿no? También destacar que aunque decimos esto, en ningún caso queremos irnos a extremismos, ¿no? Y decir que nada sirva o que la potencia crítica no sirva. O sea, todo tiene su lugar, ¿no? Pero estamos hablando desde un punto de vista eminentemente práctico. Y práctica también es, creo que la próxima pregunta, porque te quiero preguntar directamente, ¿no? Por otra cosa que también has hablado y he hablado yo también mucho y he sacado 2 podcasts, ¿no? Y es por el tema del entrenamiento del torque, bueno, por el torque en general, el entrenamiento del torque, cómo hacerlo, qué beneficios o perjuicios puede tener y un poco saber tu opinión sobre esto. Sí, esta pregunta voy a quedar de hereje en este caso, pero bueno, yo voy a decir lo que pienso y un poco lo que he leído sobre el tema.
primer lugar, la evidencia científica que tenemos sobre esto, ¿vale? Como contexto, en ciencias del deporte, cuando hacemos estudios científicos, que la gente no se imagine que trabajamos como puede ser en medicina, donde se prueba un medicamento, ya en los estudios primeros ya tenemos a 300 sujetos, luego pasan a ser 1.500, ya tenemos pues evidencia más que sólida. En ciencias del deporte tú ves un paper sobre el entrenamiento de torque y ves que se han utilizado 2 grupos de 8 sujetos. Pues claro, ahí ya entramos en un problema. Normalmente, ¿qué se hace? Pues que 8 sujetos hagan unos entrenamientos X series a X minutos a X vatios buscando determinado torque y que el grupo contrario simplemente haga lo mismo, pero con cadencia libre. Se entrenan 6 o 8 semanas y luego observamos qué es lo que ha ocurrido en un grupo y en otro. De ahí asumimos si uno ha mejorado más que el otro. En ciencia, pues hasta ahora se han utilizado diversos tipos de intervalos, más cortos, más largos, pero el resumen general, que tampoco quiero aburrir mucho al personal, yo desde luego no encuentro nada convincente que me diga que eso funciona, ¿vale? Y creo que se ha estudiado con muestras pequeñas y de manera muy heterogénea, pero se ha estudiado bastante. O sea, hay por lo menos unas 12 artículos que me suenen. Y la verdad es que no es nada prometedor. Eso por un lado, a nivel de ciencia. Entonces ya empiezas a dudar un poquito. Y luego está el tema de la experiencia personal. En último término, si eres un entrenador eminentemente práctico, es lo que te va a dirigir, ¿no? Tu manera de trabajar, por mucho que la ciencia diga A o B. Y claro, aquí habrá entrenadores que te digan que hasta que te pongas el Newton metro en las series del Garmin para que vayas vigilando lo que vas haciendo. Yo, en su momento, estuve probándolo. Primero conmigo mismo, después con varios deportistas de confianza en los que sé que si la fastidio mucho no me lo van a tener en cuenta. Es un poco lo de hacer las probatinas de siempre. Y la verdad es que los resultados fueron bastante decepcionantes. Yo no observé ninguna mejora de rendimiento y lo que sí que observé, una cosa que me preocupó mucho, fue un aumento además un patrón claro de lesivo. Gente que tenía condromalacias rotulianas rebrotaban, tendinitis en el psoas y tendinitis del rotuliano. Entonces, claro, nosotros en entrenamiento, cuando nos planteamos cualquier tipo de intervención, siempre tenemos que tener en cuenta en una balanza los posibles riesgos y los posibles beneficios. Imaginemos que el entrenamiento de torque tuviera realmente beneficios y vamos a decir que me hace ganar 10 vatios a lo largo de toda la curva de potencia, pero con el riesgo añadido de que puedo lesionarme de una de estas 3 cosas que he mencionado y pueda estar 3 semanas parados sin entrenar. ¿Qué me va a aportar mayores beneficios a lo largo de la temporada? Yo creo que, al menos por lo que yo he comprobado, el riesgo no compensa. Pero, como digo, esto es mi experiencia personal. Hablando con otros entrenadores, me han dicho que ellos sí que observan resultados positivos. Entonces, al final, claro, uno acaba guiándose por lo que él observa, ¿no? Pero digamos que mi posicionamiento es bastante en contra. Creo que no es nada mágico, pero me puedo creer que a otros entrenadores, en circunstancias determinadas, les haya podido funcionar. Al final, la teoría detrás de esto, la generación de potencia se produce por un modelo de 2 factores, que es, por un lado, el torque, que es la fuerza que aplico sobre la biela, y por otro lado, la velocidad angular de la biela, lo que es la cadencia. Si yo mantengo, si yo intento aplicar el mismo torque con las cadencias más bajas, pues voy a tener más potencia, ¿no? Entonces, la base teórica está ahí, pero la realidad es, como he dicho, en mi caso no he observado ninguna maravilla. Sí, a mí me pasa un poco como a ti. Veo que hay gente que le funciona, gente que no. Pero muchas veces es muy difícil saber si en realidad el entrenamiento de torque hace mejorar, ¿no? Porque muchas veces, o sea, normalmente se hacía o se ha hecho siempre al principio de la temporada, ¿no? Como una especie de iniciación al intervalo, y está claro que en ese momento el deportista, cualquier cosa que haga, pues le va a hacer mejorar, ¿no? Entonces nunca sabe si es por el torque o si no. Ya también depende del deportista. Hay deportistas que confían mucho en ello, ¿no? Y lo hablas con ellos, ¿no? Y si el deportista está convencido de que esas series por ir trancado porque siente que está moviendo desarrollo, le sientan bien, pues se dejan, ¿no? Y si no, no. Y sí que quería hablar de lo último que has dicho también, porque es verdad que la potencia del torque por la velocidad, ¿no? Pero a veces cuando se habla, por ejemplo, de entrenar según los newton metros, ¿no? Entrenar el torque olvidándote un poco de la potencia o de la cadencia, creo que nos equivocamos en desanclar o el torque de la cadencia o de la potencia. O sea, sería tan... O sea, si lo haces desde la otra forma, imagínate a alguien que entrene solamente la cadencia y haga intervalos de cadencia con el desarrollo quitado, ¿no? Con pedaleo libre, y haga intervalos de cadencia y pensando que con eso va a mejorar la potencia. Es absurdo, ¿no? Pero en cambio, en el otro lado te crees que está moviendo mucho torque, pero
a muy baja cadencia y con muy pocos vatios y te crees también que estás mejorando la potencia por eso. Y yo creo que no se puede desanclar. No es como entrenar por un lado la fuerza y por otro la velocidad sin carga, ¿no? No se puede, ¿no? Separar. Yo ahí es interesante lo que planteas y al final aquí sí que nos podemos referir, yo creo que a la ciencia, porque tenemos evidencia muy sólida. A la ciencia una vez tras otra ha demostrado que al final la pedalada, la cadencia de pedaleo más eficiente para cada deportista es aquella que elige él libremente. Entonces, toda intervención que va dirigida a modificar eso a mí me parece un poco peligrosa, igual que me parecen peligrosas las intervenciones de modificar la técnica de pedaleo, porque en ciencia también hemos visto una vez tras otra que las técnicas de pedaleo más eficientes, a pesar de que puede haber una falta de balance de potencia, son las que se eligen libremente. Entonces, yo creo que ahí entramos en un terreno peliagudo. Yo, como te digo, mi experiencia no ha sido positiva, de hecho ha sido negativa porque no ha habido mejoras de rendimiento, diría que en general, y sí que ha habido lesiones en un deporte que, recordemos, salvo por el tema de las caídas, es muy poco lesivo, y si no, remito a cualquiera al atletismo y vea las tasas de lesión por 1000 horas de práctica. Es un deporte muy poco lesivo y, sin embargo, me estaba encontrando algo que no me está gustando nada. Y, claro, cualquier lesión tendinosa, pues hoy en día ya tenemos muy buenas técnicas para tratarlas y recuperar rápido, pero aún así, hasta volver a hacer entrenamientos serios, pues se nos pueden ir un par de semanas. Entonces, claro, ¿qué impacto va a tener eso sobre el rendimiento? Desde luego, ningún impacto positivo. Bueno, me gusta cómo está quedando la entrevista, pero creo que vamos a enfadar al final a mitad de la audiencia. Así que, bueno, decir eso, ¿no? Que siempre hablamos desde el punto de vista práctico y que luego siempre hay muchos matices, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Como tú expones siempre en tus redes. Y ahora viene un tema que me parece súper interesante, más cuando te lo leí. Esto sí que yo no lo había pensado así, pero tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón y yo creo que esto no se está viendo o no lo queremos ver, ¿no? Y es sobre el tema del sobreentrenamiento, ¿vale? La pregunta es clara. ¿Existe el síndrome del sobreentrenamiento? Y si no existe, ¿por qué pensamos que sí? Yo te voy a responder un poco, de nuevo, como en la pregunta anterior. Te voy a hablar primero de lo que conozco de evidencia científica y después mi opinión. Y además de evidencia científica nos viene fenomenal porque creo que la semana pasada salió una revisión muy buena de Mújica que trata el tema, y ya había otra revisión fenomenal del tema de Jokendrup, que ya era bastante más antigua, y en ambas se concluye realmente lo mismo, que es que no tenemos ninguna evidencia científica para demostrar que el síndrome de sobreentrenamiento, tal como se define de manera teórica, exista. Insisto mucho con esto de define de manera teórica, porque al final es una definición puramente teórica. El síndrome de sobreentrenamiento, en sus estatutos, determina que para ser diagnosticado el deportista tiene que haber interrumpido sus entrenamientos y no haber recuperado su estado de homeostasis a lo largo de meses. Entonces, cuando hablamos de eso, ya estamos hablando automáticamente de un diagnóstico retrospectivo. Es decir, yo tengo que dejar que pasen varios meses y entonces me daré cuenta de si mi deportista ha tenido un síndrome de sobreentrenamiento puro y duro. Claro, eso en ciencia es complicadísimo, porque ¿cómo consigues sujetos? Puedes hacer algún estudio de caso, pero ¿cómo consigues sujetos para hacer ningún estudio serio? Es que es imposible. Entonces, claro, luego se han intentado determinar otros parámetros para diagnosticarlo, pero son muy inespecíficos, ratio testosterona cortisol. Realmente es una definición meramente teórica. Entonces, existe. Yo no me he encontrado en todo mi trabajo práctico nunca un solo caso de un deportista que no se haya recuperado tras unas semanas, si queremos decir 10 días de descanso de cualquier tipo de carga, de las mayores burradas que se hayan podido cometer nunca. Nunca he encontrado ningún caso de alguien que se haya quedado tocado durante meses y meses y meses. Ojo, no estoy hablando con enfermedades de por medio, porque ahora, por ejemplo, con el tema del COVID sí que estamos observando cosas muy extrañas, pero creo que eso no es sobreentrenamiento, ¿no? La fatiga que proviene meramente del entrenamiento, y no me he encontrado nunca un caso como el que define el síndrome. Y con los compañeros de profesión con los que he hablado, no tengo constancia de que haya ningún caso así. Yo tampoco he visto a ningún deportista así. Es que es verdad que cuando tú estudias el sobreentrenamiento, de manual, entre comillas, no este sobreentrenamiento grave,
ves síntomas tan inespecíficos que ni siquiera se sabe, yo creo que nadie sabe qué síntomas son, porque por un lado dicen tienes más hambre de la cuenta, por otro lado te dicen que tienes menos hambre de la cuenta, el pulso más alto, el pulso más bajo, o sea, síntomas como contrapuestos. Entonces uno empieza a pensar, ¿y si no es una enfermedad como tal y es quizá un conjunto de factores? O sea, que la fatiga te va llevando al desequilibrio, o sea, digamos que vas teniendo pequeños daños, fatiga que se va compensando hasta que ya cuando estás tan desequilibrado, tan fatigado, pues viene algo que ya es lo que te llevaría a ese estado de sobreentrenamiento o de que no tenemos que verlo como sobreentrenamiento quizás, sino como enfermedad. O sea, quiero decir que a lo mejor un deportista está muy agotado, corre un Tour de Francia, una vuelta, tiene fatiga y justo ahí es cuando entra un virus, entra en contacto con el virus de la mononucleosis, con el Epstein-Barr, y como está agotado, el virus el que se le entra, ¿no? Porque a lo mejor a otra persona no le entraría y entonces le da mononucleosis y tú no dices que estás sobreentrenado, sino que dices, tiene mononucleosis, ¿no? O se lesiona justo cuando está sobreentrenado, pero tú dices, no está sobreentrenado, tiene tendinitis. Pero en realidad quizás es lo mismo, no es un proceso anidado que va de menos a más y que conforme tú te vas cargando, pues claro, al final llega algo que es lo que te enferma, te lesiona y tú no piensas en el sobreentrenamiento, sino dices, ¡ay, qué malo el virus ¿no? Y no piensas en, joder, me ha entrado porque yo ya estaba reventado, ¿no? Porque yo estaba ya fatal. Sí, aquí para hacerte un pequeño paréntesis, porque esto que ya sé, quizás no es muy temática del podcast, pero siempre se ha pensado y se ha asumido que el entrenamiento muy fuerte, muy potente, causa una bajada de las defensas, supresión del sistema inmune, y eso es porque normalmente se medía con marcadores de la serie blanca en analítica sanguínea, en sangre. En el último medio año hemos visto un par de publicaciones muy buenas en las que se muestra que realmente esos marcadores se ven alterados porque las células blancas migran de la sangre a otros tejidos. Entonces, se está empezando poco a poco a poner en duda que incluso el entrenamiento muy exigente realmente pueda tener un impacto tan negativo sobre el sistema inmune. Pero bueno, aquí cierro el paréntesis porque yo, como he dicho, sí que considero que entrenar mucho y muy duro mezclado con un patógeno, pues ya nos puede derivar a un estado patológico, como dices. Puede hacerlo. Ahora bien, estamos hablando realmente sobre entrenamiento. Ahí es un poco... yo al final me voy a la definición teórica que teníamos en un origen y yo creo que esa definición no se sostiene por ningún lado. Sí, en este caso, claro, sería una carga teórica, pero yo estoy de acuerdo en que en realidad el sobreentrenamiento como tal, o sea, solamente a través del entrenamiento quizás no pueda existir, o sea, porque, a ver si me explico, pero es que tu sobreentrenamiento depende de que tú cada vez entrenes más fuerte y sigas estimulándote y generando daño cuando ya estás dañado. Entonces, si tú estás dañado, si tú tienes un daño, no eres capaz de hacer el esfuerzo, el ejercicio suficiente para seguir generándotelo, ¿no? Entonces, digamos que tú no puedes a ti mismo, cuando tú estás tan agotado, tan mal, que tienes ya unos cambios comportamentales y emocionales, ¿no? Donde estás agotado, donde no te apetece hacer deporte, donde estás... O sea, es imposible que tú sigas en realidad haciéndote daño. Lo mismo que pasa en el ejercicio. O sea, llega un punto que tú tienes tanta fatiga que no puedes llegar a la muerte porque ni tú eres capaz, ¿no? De provocar ese esfuerzo. Sería como la pescadilla que se muerde la cola un poco, pero claro, en realidad no. Sí. Yo esto a mis deportistas se lo suelo explicar con un ejemplo muy gráfico que al final se acaban riendo. El organismo humano tiene mecanismos excelentes para defenderse de ataques que le hagamos. Esto, yo siempre pongo el ejemplo de alguien que se va a una discoteca, se toma el primer cubata, se pone contento, se toma el segundo, ya empieza a ver doble, se pone el tercero, que se marea, y al cuarto, quinto, sexto, a lo mejor acaba en un coma etílico antes de morirse. O sea, poco a poco tenemos estadios que nos dicen, ojo, no bebas más, que esto ya te estás pasando de la raya, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con el tema del entrenamiento. Al final, para que exista ese síndrome teórico, tú tendrías que meter tantísima carga un día tras otro, para llevarte a ese estado. Y el cuerpo te avisa de todas las maneras posibles de que después de un entrenamiento muy exigente, al día siguiente no repitas otro. Y hay gente muy fuerte mentalmente que lo hace, pero a lo mejor 2 días, pero al tercero se rinde. O sea, el conseguir vencer todos los mecanismos que tiene el cuerpo para avisarte, esto no va por buen camino, estás reventado, y seguir para llevarte a ese estado, lo veo inalcanzable. Sí, totalmente. Yo también lo veo inalcanzable, y aunque hay gente, como dices, muy machaca, en realidad no llegan a estados graves, nunca, porque siempre al final si te quitan las ganas de entrenar, estás malo, que no te apetece. Y Sebastián, pues
la última pregunta quizás es la más, bueno, no sé si decir la menos polémica o la más polémica, porque hay un tema, ¿no?, del que también interesaba hablar, y es de el estado del entrenamiento, de la profesión de entrenadores en la actualidad, ¿no? Y qué te parece, qué opinión te merece, pues cómo lo estamos haciendo como profesión y, bueno, un poco hacia dónde nos encaminamos y todo esto. Sí, yo creo que aquí, como en tantos otros aspectos de la vida, hay cosas que estamos haciendo mejor y otras tantas que estamos haciendo peor, mi opinión personal. Creo que en la última década, sobre todo, hemos progresado muchísimo y creo que este progreso viene sobre todo a la raíz de la incorporación ya muy amplia del potenciómetro, que es a día de hoy asequible para cualquiera. Esto ya lo hemos mencionado antes, pero al final la posibilidad de medir objetivamente la carga externa es la envidia de cualquier deporte. Y como te dije antes, ya tampoco tanto por todas las métricas que se han ido derivando de ahí, sino simplemente la posibilidad de tener una curva de potencia a un deportista y tenerlas tras fatiga, nos está otorgando ya tantísima información para entrenarle mejor que lo que hacíamos anteriormente, que eso es un avance enorme. Vale. A partir de ahí, yo os considero que hoy en día estamos entrenando en general muchísimo mejor que lo que lo hacíamos hace 10 años, en general. Pero también poco a poco van apareciendo cosas que antes no se veían mucho y que, bueno, a mí no me están gustando demasiado. Pero primero, la excesiva tecnificación a nivel de tecnología. Ahora parece que para vender tus entrenamientos o tus productos, hay que sofisticar todo muchísimo. Pues hablábamos antes del VLA Max, que al final quedó en agua de borrajas. Ahora se me ocurre gente que te vende la determinación del primer umbral que por cierto no existe, con el HRV. Y es muy curioso ver cómo gente que a lo mejor le sobran 6 kilos de grasa corporal, que tiene un FTP de 190 vatios, está preocupado por determinar el primer umbral mediante el HRV. Digo, vamos a ver, es que ni comes bien, ni entrenas bien, te estás preocupando por unas chorradas que no te llevan a ningún lado, ¿no? Pero eso es al final la mercantilización y, bueno, el marketing, ¿no? Intento vender algo exclusivo, algo novedoso, y como eso no lo tienen los demás, pues te va a hacer mejorar, ¿no? Y es un poco lo que estoy observando. Y viene también relacionado con que en nuestra profesión, si ya tenía problemas serios de intrusismo anteriormente, ahora los tiene más todavía porque, claro, todo el campo de gente de las ciencias exactas, dígase matemáticos, incluso algún ingeniero, están viendo aquí, pues, jauja, y dicen, joder, pues esto que al final, como es todo matemáticas, pues venga, a entrenar gente, ¿no? Y claro, o están obviando que hay una parte muy importante, que es, una cosa es conseguir datos que son extremadamente útiles para que nos ayuden en la toma de decisiones que tienen que estar basadas en nuestra experiencia como entrenadores, y otra bien distinta es recoger los datos y directamente usarlos para la toma de decisiones. Entonces, claro, ese segundo componente, que es el que falta, pues está llevando a cosas muy extrañas, ¿no? Al final, yo creo que la profesión como tal, en general, se está trabajando mejor, progresivamente mejor, pero tenemos un problema bastante serio con el intrusismo. Y aquí siempre la gente, pues, me va a reaccionar a decir, pero es que la universidad es que no sirve para nada, tal. No, yo soy el primero yo trabajo en la universidad, soy profesor, critico mucho cómo se están haciendo las cosas, creo que se podrían estar haciendo muchísimo mejor, pero también es cierto que se esté intentando mejorar en eso no es excusa para directamente decir, oye, pues yo no voy a la universidad y me hago entrenador y juego con la salud de las personas porque yo lo valgo. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo en profesiones en las que podemos tener un impacto sobre los demás tan elevado, dígase un arquitecto, un abogado, un médico, un enfermero, no podemos delegar en el cliente la responsabilidad de saber quién le está atendiendo. Y para eso la universidad pues debería intentar garantizar que todos salieran con unos conocimientos mínimos. ¿A día de hoy lo hace? Diría que en algunos casos sí, en algunos otros no. Pero eso no debería servir de excusa para que la gente dijera yo me meto a trabajar de esto sin pasar por la universidad. Porque al final, si tan bueno eres, que llevas 10 años dedicándote a esto y cobrando bien, en 2 años te has sacado la carrera y te has evitado todos estos rollos de que la gente te diga que eres un intruso. Y la verdad es que son comportamientos que yo pues tampoco los entiendo. Interesante. Yo aquí hay unas puntualizaciones que sí que creo que no, yo no estoy de acuerdo en mi experiencia, ¿no? Una de las cosas es lo que decías de que
ahora se ha matematizado todo o que con esta ola de ingenieros, de matemáticos, está habiendo un entrenamiento más basado en métricas, porque yo creo que es al revés. O sea, yo te digo yo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos es doctor, profesor de universidad de matemáticas. Luego he hablado de esto con meteorólogos, con ingenieros y suelen ser los más críticos precisamente con los modelos de todas estas métricas relacionadas con el WKO y todas estas cosas. Son los más críticos, ¿no? El meteorólogo me dice, pero vamos a ver ¿cómo puede ser que nosotros con toda la potencia de ordenadores y de datos que tenemos y tenemos muchas dudas con el clima y ahora queréis, sacáis unas cosas, se hacen unos procesamientos que no tienen ni pies ni cabeza y que son, digamos, matemáticas de parvulito. Y justamente yo creo que es al revés. O sea, todas estas cosas son matemáticas de gente de letras, ¿sabes? Sin ofender, ¿no? Porque al final, pero son cosas muy, muy simples, ¿no? Entonces yo creo que es al revés. Sí que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que se intenta vender un poco de cientifismo ahora con las redes sociales. Pues, claro, hay que diferenciarse, hay que vender, hay que parecer que se tiene algo que no tiene nadie más, ¿no? Y claro, cuando tú quieres vender que tiene algo que no tiene nadie más, te tienes que ir a cosas que, claro, que no sirven o que son nuevas, ¿no? Porque si no lo tendría todo el mundo. Y en eso estoy de acuerdo que es un problema que tenemos, ¿no? Y que de hecho yo lo veo. O sea, que quizás de media la gente ahora entrena mejor, pero también hay mucha duda, hay también mucha gente que quizás yo creo que si no hubiese tenido internet en su momento entrenaría mejor seguramente. O sea, ellos sin saber nada que lo que están entrenando ahora, ¿no? Y es un problema y como dices, claro, bueno, te digo yo que la profesión de entrenador al final depende de todos los entrenadores, ¿no? Cómo a ti te ven depende de lo que hacen todos, ¿no? O sea, si uno por ejemplo, no sé, respeta a los médicos, ¿no? O respeta a la Guardia Civil, porque todos se presuponen que actúan bien y si alguien no actúa bien, lo echan fuera, tomar por culo. Pero claro, aquí no, aquí da igual. Venga, hagas lo que hagas, para adentro y más gente tienes, ¿no? Porque además como no hay un árbitro que diga, no, esto no es correcto o es incorrecto, ¿no? Hay gente que cambia el discurso, un día dice otro, al mes siguiente dice otra cosa. Pero claro, si es que quien te escucha sabe menos. Es muy complicado y yo la verdad es que no le veo solución fácil a cómo estamos ahora mismo. Yo, además, de lo que comentas, de las matemáticas de gente de letras, que me ha hecho bastante gracia, además observo también una cosa que es que nos estamos alejando de la ciencia bastante. Como hay un rechazo a la ciencia, ves gente que se abalanza sobre este tipo de métricas, claro, les dices, pero es que nada de esto se ha validado científicamente, y te dicen, pero es que la ciencia, desde que cogen algo hasta que sacan las conclusiones pasan 2 años. Sí, yo soy el primero que critica que los procesos científicos pues dejan mucho que desear, sobre todo a nivel de lentitud. Desde que conseguimos un hallazgo hasta que este se publica y, digamos, es disponible para el gran público, puede pasar perfectamente 9 meses, 12. Y claro, eso es un problema. Pero a mí me hace mucha gracia que luego esta gente coge y no tiene ningún problema en publicarte un libro, que un libro al final, recordemos que si realmente está bien hecho, tiene que basarse en artículos científicos. Por lo tanto, estás incorporando a la lentitud de la propia ciencia, a la lentitud del proceso editorial, un libro, y te está proponiendo que bases tu entrenamiento, no te fíes demasiado de la ciencia, pero que bases tu entrenamiento en este libro. Si lo has hecho bien, con una editorial seria, que se haya revisado por revisores externos, te va a llevar otro añito o 2 hasta que vea la luz. Entonces estás retrasando un proceso de 1 año a 2, 3. Claro, me parece bastante extraño. Y bueno, es vergonzoso que todavía sacan libros con mitos de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, contra eso ya te digo, es que poco se puede hacer y al final es que es difícil, ¿no? Porque lo que decías del título, que está bien, ¿no? Pero al final creo que debería haber algo más, ¿no? Como una especie como el MIR para los médicos, ¿no? Una especie de oposición de algo, porque igual que si un profesor tiene que pasar una oposición para estar con niños, porque al final lo forma y tú eres un tutor para los niños, o sea, la gente, o sea, yo creo que los cadetes y los juveniles confían seguramente más en mí que en sus profesores, ¿no? O para trabajar con salud de las personas tienes que pasar también un examen. Pues claro, yo creo que eso suyo sería que de vez en cuando nos tuviéramos que formar de alguna forma bien, ¿no? Pero para un poco separar y decir, oye, que estamos jugando, como tú decías, con la salud y al final, pues eso es que hacemos casi de tutores, ¿no? De coach, trabajamos la psicología, o sea, aunque no tengamos formación de psicología, pero en realidad trabajamos con personas, ¿no? Y todo eso, joder, es muy importante y yo también he visto deportistas acabar mal por un mal entrenador, ¿eh? No como sobreentrenamiento, pero sí odiando la bici. Y eso también es duro. Sí, en general, yo que lo veo en primera persona como docente en la universidad, yo abogo por una formación que fuera mucho más específica. Al final, en una clase siempre te encuentras a unos cuantos alumnos que tienen clarísimo que quieren dedicarse a ser entrenadores y
y tienen que comerse una carrera en la cual se tratan muchas cosas que les pueden resultar de poco interés, ¿no? Que pueden pues, llevarles a ser docentes en institutos, etcétera. Entonces, claro, esa inespecificidad resulta en que luego la gente sale a la calle y no tiene la formación que debería tener para entrenar, por ejemplo, a gente, y se tiene que formar por tu cuenta, ¿no? Si hiciéramos la formación universitaria mucho más específica, decir, no, venga, 4 años, pero 4 años para ser entrenador, no 4 años para hacer 35 cosas distintas. Pues desde luego nos iría mucho mejor y creo que también podríamos reclamar mucho más el hecho de decir, no, estas personas nos garantizamos que estén bien formadas y podemos decir claramente, no, es que el que no tenga esto está claro que no sabe lo que hace. Y pues por ahora, yo soy el primer autocrítico, creo que no es el momento. Pero paralelamente digo, eso no es excusa para aquel que dice, yo me lavo las manos y a ganarme la vida con esto, que me da igual porque la ley dice que lo puedo hacer sin ir a la cárcel. Pues muy bien. Genial. Bueno, Sebastián, pues la última pregunta es, quien quiera mandarte una cabeza de caballo, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, la gente me puede contactar y leer mis artículos en mi página web, que es www.circotraining.com, y también en todas las redes sociales más famosas bajo el nombre de Sebastián Sitko. Perfecto, Sebastián, pues un placer hablar contigo, creo que ha dado para muchísimo la entrevista y nada, estamos en contacto y esperamos que se repita. Hasta pronto, Manu, muchísimas gracias por la invitación.